Son las 8:49, recibimos ahora al congresista Edward Mala, un hombre independiente en el Congreso, no forma parte de ningún grupo, es un científico por lo demás, con larga trayectoria como investigador en Alemania, y sobre la base de esas credenciales queremos saber cómo analiza usted críticamente el debate en curso sobre el procedimiento para determinar la fecha y las mejores condiciones para que hayan elecciones en las circunstancias difíciles que está viviendo nuestro país. Fernando Mávila, muy buenos días y gracias por la invitación y la oportunidad. Es una coyuntura preocupante, Fernando, difícil de analizar porque tiene muchos frentes y yo creo que, en mi opinión, lo que está pasando aquí es que estamos perdiendo los papeles. La sociedad está perdiendo los papeles, los políticos están perdiendo los papeles, los congresistas están perdiendo los papeles y el debate se va a lo emocional. Ayer la maniobra o el pedido de reconsideración que hizo Fuerza Popular para cambiar la fecha de 2024 a 2023 fue básicamente un acto de pechar a las bancadas del frente, ¿no? A ver qué dicen ahora los de la izquierda prácticamente. Entonces no queda claro si es que realmente ellos están convencidos de que no se van a lograr las reformas, ese es su pretexto para decir que hay que adelantar todo, o es que ya estamos en campaña. Y estamos en campaña y por eso los presidentes de partidos se apresuran a decir, exhorto pues al Congreso a que adelante las elecciones. ¿Por qué? Porque saben que son pocos partidos los que van a llegar en estas elecciones adelantadas y es su oportunidad de tomar el poder. Entonces, yo creo que la reflexión en general debería ser para toda la clase política que tenemos que pensar en el bien común, tenemos que pensar en las consecuencias de lo que estamos haciendo y la responsabilidad que tenemos de darle al país una salida ordenada. Sí, tenemos claro que hay que pacificar, hay que ordenar, hay que respetar los derechos humanos, hay que evitar más, derramamiento de sangre, pero todo esto hay que hacerlo mientras al mismo tiempo le damos una salida ordenada al país. Y en el Congreso en este momento estamos tratando de mantener la cordura entre dos bandos, estamos entre dos bandos que se disputan narrativas y están tratando de eliminarse mutuamente con cara a las elecciones. ¿Eso significa que usted considera que es inapropiado que se adelante las elecciones a 2023 o discutir el proyecto que ha presentado Fuerza Popular? ¿Lo está descalificando? Yo estoy en desacuerdo con eso y no necesariamente por el plazo. Cuando hablábamos hace unos meses de cómo salíamos de la crisis, estaba todavía el señor Castillo en el gobierno, yo decía que teníamos que observar tres pasos o darle prioridad a tres cosas. Uno era la vacancia, la destitución del presidente. El segundo era las reformas. Y el tercer lugar, el adelanto de elecciones. Entonces la prioridad para mí, en mi opinión, son las reformas. Tenemos, sea el plazo cual sea, tenemos que tener la certeza de que ya sea con 2 votaciones en 2 legislaturas o con una votación de 66 y un referéndum, vamos a tener algunas reformas mínimas que no nos hagan caer en lo mismo. Porque no hay que olvidar que más allá de la protesta legítima y el descontento de mucha gente, está también las agendas maximalistas de la extrema izquierda que pide básicamente que vuelva el señor Castillo, que vayamos a una asamblea constituyente y muchos de estos reclamos maximalistas están asociados a la violencia. Entonces yo no estoy tan seguro de que simplemente mover 4 o 5 meses el plazo de las elecciones va a terminar con la violencia. Ese es un vaticinio que me parece muy irresponsable, decir que con esto ya vamos a calmar las cosas en el país. Entonces, de vuelta a tu pregunta, Mávila, estoy en desacuerdo porque me parece que las reformas, que es lo más importante en este momento, no están garantizadas si es que apresuramos las cosas tanto. Bueno, comprendo que usted diga que se está haciendo una conexión necesaria que no está aprobada entre el adelanto de las elecciones y el apaciguamiento social del país. Pero es un hecho que si hay elecciones que se acercan, quienes se están manifestando ahora y sobre todo los dirigentes tendrán que estar comprometidos con este proceso electoral y hacer propuestas, que es lo que no tenemos ahora. Sí, Fernando, pero nos queda un año hasta esas elecciones. Vamos a tener un año más de violencia. No es un año, porque si fueran en octubre, habrá que convocar de inmediato las elecciones y habrá que inscribir a los partidos que quieran postular y habrá un debate pronto. Hasta que asuma un nuevo presidente es prácticamente un año. Sí, pero lo que importa es que las elecciones fuerzan a hacer propuestas y debatir sobre nuestra visión del país, de manera que no sean barricadas en las calles, sino discusiones. Fernando, ¿tú oyes hoy propuestas en nuestra clase política? Justamente por eso no. Por eso es importante que haya elecciones cuanto antes para que podamos cambiar el chip
de nuestra energía y dejar las barricadas y reemplazarlas por argumentos, porque si hay protestas que hacer, que se formulen en el contexto de una propuesta política. Sin ánimo de entrar en una discusión, sí. Yo creo que tú apelas siempre a mi calidad de científico y yo te digo, para mí las cosas tienen que ser razonadas. Si yo voy a proponer que una elección va a apaciguar los ánimos, tengo que tener la certeza de que esos reclamos están vinculados con las propuestas que se vayan a hacer en una campaña electoral. Y si yo siento o propongo que de este proceso electoral van a salir voces iluminadas y personajes que nos van a devolver el orden y las políticas públicas que necesitamos, la visión de país, pues tendrías que darme algunos nombres. Yo no veo nombres en el panorama actual, más bien son nombres que me llevan al pesimismo de pensar que estas elecciones puedan traer algo bueno si es que nos apresuramos. Tenemos que asegurarnos de que no solamente estos partidos, sino siquiera quizás algunos de los partidos que están tratando de buscar inscripciones y llevar personas de un espectro más moderado, más de centro, puedan llegar a las elecciones adelantadas. Claro, pero con el plazo recortado, inevitablemente los que están inscritos van a volver a presentarse. Eso es inevitable. De pronto no los mismos candidatos, los mismos partidos. Claro que ya será la dirigencia de los partidos, la militancia de los partidos, quienes tendrán la responsabilidad de elegir mejor a los candidatos. Entonces mira la paradoja que encierra lo que me estás diciendo, Mávila. Me están diciendo que la gente está descontenta con la clase política, está descontenta con estos partidos y quiere apurar las cosas para que estos mismos partidos y estos mismos líderes y estos mismos... también pueden inscribirse, no. Bueno, pero estamos seguros y sabemos que los partidos en nuestro país son chacras, ¿no? Tienen dueños, tienen clanes familiares, tienen... ¿Y qué propondría usted para que estos partidos que hoy, digamos, no están dando la talla, no vuelvan a competir? Nadie tiene la panacea, Mávila, pero hay varias ideas ahí. Pero para usted sería lo ideal. Para mí sería lo ideal tener un poquito más de tiempo, el 24, por ejemplo, para permitir, las primarias, ¿no es cierto?, abiertas, las PASO, que darían lugar a que haya un poco menos de subjetividad a la hora de escoger a los candidatos. Ya no va a ser tan a dedo, sino que vas a tener un consenso que viene de fuera del partido, incluso las primarias abiertas. En segundo lugar, me parece que esto daría un poquito más de tiempo a quienes todavía están buscando inscripciones. Creo que es importante y saludable. Esa renovación de la clase política pasa también por agregar nuevos nombres de partidos, de movimientos nuevos que puedan significar esa renovación. Y en tercer lugar, me parece que hay que darle un espacio mayor al debate de propuestas. Y creo que eso no se va a dar mientras no solucionemos el tema de la violencia. Ahorita no va a ser posible, ni este mes ni el próximo, hablar de visiones de país. Y eso se ha perdido muchísimo. Entonces creo que por ahí no son soluciones infalibles a la crisis, pero creo que darnos ese extra de tiempo nos va a permitir por lo menos tener esas posibilidades. Congresista Málaga, usted está presentando, me parece, un proyecto de ley sobre el tema de la vacancia. Es interesante porque en este momento también se empieza a recolectar firmas, digamos, todavía están en esa etapa de recolección para vacar a la presidenta Boluarte, sobre todo del lado de la izquierda. No sabemos si eso prosperará o no. Aparentemente no se va a conseguir un número importante de firmas para que eso proceda. Pero, ¿cuál es la propuesta concreta que usted estaría presentando? Bueno, hemos presentado varias, Mávila. El público a veces desconoce lo que hacemos en el Congreso o quizás no comunicamos bien, pero ya desde hace muchos meses venimos presentando todo un paquete de reformas constitucionales. Entre ellas están, hay que decir, lo más importante creo que es el equilibrio de poderes, el balancear el tema de la vacancia con el tema del cierre del Congreso, ambos. También el artículo 117 para que no tengamos un presidente pues en estas condiciones que no se le pueda acusar. Y algunos temas que también son claves como la renovación parcial del Parlamento a mitad de periodo. Eso es una ventila, una válvula de escape que bien podría ayudarnos a paliar este descontento, que en la próxima elección a mitad de periodo los ciudadanos tengan la oportunidad de evaluar y decir quién se queda y quién se va y no se queden quejándose todo el tiempo de que estos congresistas o este Congreso. Pero a tu pregunta, sobre el tema de la vacancia en particular, lo que hemos propuesto es que se defina mejor las categorías de incapacidad. Incapacidad mental, incapacidad física pueden ser determinadas objetivamente por una junta médica con criterios establecidos con análisis, etcétera. Y la la moral quedaría todavía ahí, pero sujeta a un proceso más calificado, más largo, tipo el impeachment americano, en donde tienes
una sucesión de, digamos, presentaciones, sesiones de defensa, disposición de argumentos, y no como es ahora, que se dice que son vacancias express, que con 87 votos, si no te gusta el presidente, te lo llevas. Entonces, en este caso... Puede defenderse, ¿eh? Está previsto en el procedimiento actual que asiste el presidente, como hizo Kuczynski. Claro, pero siempre lo que se critica es que es un procedimiento muy rápido y no da tiempo realmente a la reflexión, a evaluar argumentos, como se hace con la subcomisión de acusaciones constitucionales, y es un proceso que lleva 2-3 meses y finalmente, con mucha reflexión, con mucha maduración, se evalúan los argumentos a favor y en contra. Entonces, lo que estamos proponiendo es que esa incapacidad moral permanente, en ese caso de propuesta de vacancia, tenga un procedimiento especial, más largo, más adecuado, que no dé lugar a dudas sobre si es simplemente políticamente motivado o si de verdaderamente hay argumentos que justifican la salida del presidente. Entonces, eso es ordenar un poco la casa, pero por otro lado también hemos propuesto, como ya dije, que se elimine el voto de investidura de un gabinete, ¿no es cierto?, y que la cuestión de confianza o las cuestiones de confianza suban de 2 a 3, como era en la Constitución del 79. Edward Málaga, muchas gracias por su presencia, por sus explicaciones y por hacernos claros que es partidario que se mantenga la fecha que se ha votado en primera lectura para que las elecciones tengan como primera vuelta en abril del próximo año y no se adelanten al año en curso, al año 23, como proponen unos, y que tampoco duren hasta el 26, como proponen otros. Claro, solamente quiero cerrar, perdón, Fernando, diciendo que esto no se trata de que los congresistas se quieran quedar, ya estamos recortando 2 años el mandato, sino se trata de hacerlo responsablemente. Un padre de la patria. Que algunos quieran quedarse, tampoco seamos ingenuos. Por supuesto, sí, pero quienes proponemos esto, proponemos una salida responsable, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, Edward Málaga, congresista independiente, miembro del Congreso de la República.